Grabando ya está. Buen día, somos el grupo 3. Vamos a presentar nuestro reto sobre las fuentes de energía para dar potencia a automotores. Primero les vamos a hablar sobre lo que es la introducción. En esta, durante muchos años, el humano ha tenido problemas con el uso desmedido de combustibles fósiles para la producción de energía y el impulso de los transportes. Sin embargo, frente a las constantes amenazas ambientales, el uso excesivo de estos ya no es viable y necesitamos encontrar alternativas menos contaminantes, pero igual de funcionales para poder seguir manteniendo el transporte. Hay distintas maneras de generar energía para dar potencia a los automóviles. Todas tienen cosas en común, como la generación de residuos o el uso de reacciones físico-químicas. A continuación, se explicarán los procesos, reacciones, ventajas y desventajas acordes a cada uno de los métodos de generación de potencia para automotores. Posteriormente, se hará una comparación entre todos los métodos y se responderán preguntas cuyo fin es comprender íntegramente la aplicación de estos métodos y las consecuencias de dicha aplicación. A continuación hablaremos del desarrollo de los elementos claves de la química aplicada en nuestra situación problema. Primero les voy a hablar sobre las celdas galvánicas. Estas obtienen su energía mediante las reacciones redox. Estas dos tienen dos polos, unas llamadas ánodos y otras llamadas cátodos, donde el cátodo es el que se reduce y el ánodo es el que se oxida. También hay transferencia de cargas desde el material que se oxida al que se reduce. Tiene un componente esencial, lo que es el punto salino, lo que permite el funcionamiento de esta, donde evita la polarización de las semireacciones. Las celdas galvánicas de uso cotidiano distan mucho en forma en la que estas se usan como un modelo didáctico, pero su principio de funcionamiento es el mismo. La celda de uso más común, que puedo dar un ejemplo, es la pila alcalina. Esta tiene 1.5 volts en sus diferentes presentaciones. El nombre de la pila viene porque se trata de un conjunto de celdas conectadas en serie con el fin de aumentar la FEM. Pasando a las celdas o dispositivos termoeléctricos, su funcionamiento se basa en el aumento de la energía cinética interna provocada por calentamiento o diferencia de temperaturas, movimiento de electrones de extremo a extremo y creación de electrodos positivos y negativos en una misma pieza de material. Para que estos funcionen ocurren tres fenómenos termoeléctricos, los cuales son el efecto Seebeck, el efecto Peltier y el calor de Thomson. Estos solo ocurren en ciertos materiales que tienen características específicas y también se puede decir que entre menor sea su transmisión de calor y su conductividad eléctrica más alta, estos serán más eficientes para poder producir energía. Seebeck fue el que descubrió este efecto hace mucho tiempo, dado que notaba que cuando se aplicaba cierta temperatura, la aguja de su brújula se desviaba. Esto se debe a que los electrones se ven excitados a niveles energéticos de manera diferente dependiendo del material, provocando una diferencia de potencial en la unión de estos y creándose así una corriente en el circuito. También tenemos los paneles solares, que están compuestos por un conjunto de celdas solares cuyo funcionamiento se basa en la transformación de la energía luminosa en electricidad. Estos utilizan materiales semiconductores y presentan campos eléctricos. La placa de silicio tipo N se carga positivamente, ya que los electrones se mueven a la placa de silicio tipo P, cargando esta negativamente. El flujo atraviesa una placa óhmica. Los fotones de las ondas electromagnéticas rompen los enlaces covalentes de la placa P, soltando electrones. Estos electrones después se desplazan a la placa tipo N, donde son atraídos, y la corriente fluye de positivo a negativo. Otro método de generación de potencia para automotores es el de celdas de combustible. La producción de energía proviene de una celda electroquímica que genera electricidad a partir de energía química gracias a reacciones de reducción-oxidación. Para realizar estas reacciones se necesita de un combustible, comúnmente hidrógeno, y un agente oxidante, en el caso de los automotores, oxígeno del aire del ambiente. A diferencia de una celda galvánica, una celda de combustible seguirá produciendo energía eléctrica siempre y cuando se le suministre combustible y un agente oxidante. Para que la reacción redox ocurra, la celda ocupa pasar hidrógeno a través del ánodo de la celda y oxígeno a través del cátodo.
En el ánodo, las moléculas de hidrógeno se descomponen en electrones y protones. Los electrones son forzados a pasar a través de un circuito, mientras que los protones pasan a través de una membrana electrolítica. La migración de electrones genera una diferencia de potencial, lo cual, a la vez, genera una corriente eléctrica. En el cátodo se combinan protones, electrones y oxígeno y se forma agua, siendo esta la única emisión de una celda de combustible. A continuación hablaremos sobre el análisis del comportamiento de la química en el marco de nuestra situación problema. Daremos a conocer ventajas y desventajas de cada uno de nuestros métodos. Primero, con las celdas galvánicas, daré a conocer las ventajas, que son diseños versátiles, simples y de bajo costo de producción. Y su desventaja sería que esta genera residuos tóxicos, los cuales contaminan mucho el medio ambiente. Pasando a dispositivos termoeléctricos, la mayor ventaja que tienen estos es su gran durabilidad, es decir, se degradan muy poco y pueden durar muchos ciclos de carga. Pero en contra, sus desventajas son que tienen muy mala eficiencia, es decir, aprovechan muy poco del calor de la diferencia de temperatura que se les aplicada. Para los paneles solares podemos encontrar entre sus ventajas que su energía es muy limpia, tiene beneficios fiscales y su mantenimiento es simple. Y sus desventajas son el costo elevado para la producción de energía y que generan contaminación en su creación. En cuanto a las celdas de combustible, vemos que las ventajas son que su uso no conlleva emisiones dañinas, ya que como mencionamos anteriormente, la única emisión de una celda de combustible es el agua. A la vez, estas son buenas productoras de energía, son eficientes. Y esto es mientras el combustible no se agote. Es la única condición que necesita. Sin embargo, actualmente el uso de la operación de este método conlleva un alto precio y la mayoría de la gente piensa que es peligroso. Analizaremos las siguientes preguntas. Primero, ¿cuál método consideras más eficiente en la producción de energía? Las celdas de combustible de hidrógeno, a pesar de su relativamente costo alto, este tipo de generadores eléctricos pueden llegar a tener valores entre el 50 y 85% de eficiencia, referente al combustible que es usado en estos. Pasando a cuál es más económico en su operación, podemos decir que son los paneles solares, porque a pesar del gasto inicial que tienen, que sea un poco elevado, estos son de los pocos sistemas energéticos que más rápido recuperan su costo, no nada más por la energía que generan, sino también por los distintos beneficios energético-fiscales que pueden traer. ¿Y cuál es menos contaminante en su operación? Existen dos que generan menos cantidad de residuos contaminantes. Son las celdas de hidrógeno, ya que emiten 0% de contaminantes al momento de producir energía, porque su residuo, como ya lo habíamos dicho, es únicamente agua, y los paneles solares, ya que pueden generar electricidad sin generar ningún residuo o emisión. En cuanto a cuál contamina menos durante la producción de la celda, sería la celda galvánica, ya que a pesar de que al final de su vida útil, a la hora de ser desechado, es muy difícil evitar un fuerte golpe al ambiente, durante la producción de esta celda, como se usan pocos materiales y su ensamblaje es sencillo y no requiere de otro proceso, no genera desechos en sí la producción. Por tanto, es menos contaminante. Por parte de las conclusiones y recomendaciones, puedo indicar que el estudio de estas energías relativamente alternativas son muy buenas para el medio ambiente. En el caso, las que hemos estudiado, hemos visto que hay unas que son mucho más productivas y que serían muy bien implementadas en el uso de estos automotores, que es el reto que estamos resolviendo en este caso. Y como recomendación, yo diría que impulsemos más al estudio de estas energías, que como vemos son muy interesantes y si se las aplicara en la actualidad,
nos ayudarían mucho para avances futuros de cuidado del medio ambiente. Así que como punto final podemos concluir con todo lo que hemos estado viendo, que al día de hoy no existe una fuente de energía 100% ideal. Hablamos de que todas cuentan con muchas ventajas, pero también con muchas desventajas que hacen el no poder competir directamente unas con otras. Y esos beneficios y desventajas pueden ser tanto sociales como económicas. También podemos hablar de que el hecho de que estas tecnologías estén tan presentes actualmente, indudablemente llevará a una mejora en el desempeño de estas. Es decir, en el futuro vamos a ver que estas van a ser más eficientes o incluso van a generar menos residuos en su fabricación. En una situación no ideal, en la cual nos encontramos ahorita, se recomienda que se investigue propiamente las características y los usos de cada uno de los métodos de generación de energía y dependiendo del uso que se le vaya a dar, del uso específico que el individuo le vaya a dar, se elija una fuente, ya que como mencionamos anteriormente, ninguna está perfeccionada y todas están en un proceso de desarrollo. Sin embargo, dependiendo del uso que se le dé, unas pueden ser más eficientes que otras. Gracias.